Julio Bárbaro con nosotros. Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas noches. Bien, esa foto es la de un partido de Capital, porque el PRO es de Capital, no tiene otra provincia ganada, ¿o no? Uy, ¿cómo arrancó? Tranqui, Julio, para empezar. Pero espera, Digo, Julio, si ¿puedo decir? se juntan los cuatro y solo ganan Pero Capital. tenés un expresidente, una exgobernadora de Todo la de- provincia más pero- importante, Capital. la presidenta del partido, Está bien, que pero fue ¿qué ministra le- de Seguridad. ¿Dónde quedan? En Capital. Digamos, esa foto expresa que el fracaso de Macri no fue asumido y que sigue, digamos, le devuelven los votos a Cristina si los tira. Esta dupla, Cristina y Macri, si vos la tomás, ¿qué es? Alguien que, digamos, dos opciones que son dos visiones, para mi gusto, del fracaso. ¿Pero qué te enojó? ¿Que lo hagan un 18, que sea No, el otro no, día? no, al día. Me enoja que Macri no se corra. Los hunde. Si vos tomás que el hecho central de Macri, lo más maravilloso que hizo es devolvernos a Cristina. Ese fue el logro. Crecer la deuda, digamos, en la discusión te dejó ahí. Entonces, yo que dije voto a Macri, tuve que hacerme a culpa por todo lado. Y ahora vuelve, que lo traiga Durán Barba y me dé una técnica en derrota, y ya estamos todos, ¿o no? Vos decís que Macri no tiene nada más para aportar a la Pero política hace argentina. rato que no tiene. Pero hace Si que- el hecho de haber Pero, devuelto Julio, a hace 15 años que la Argentina se No, debate entre pero Cristina y está Macri. O 20, no sé cuánto. Pero perdón, el hecho de que vuelva Cristina no estaba ni en la imaginación de nadie. ¿Quién lo logra? Macri con Durán Barba y Marquitos Peña. Ahora, en lugar de correrse, porque la grandeza de Cristina es que se corre y lo pone Alberto. Después si lo deja gobernar o no es otra discusión. Pero al poner a Alberto permite el éxito. Si Macri se queda ahí, los hunde. Y el radicalismo, que además es un partido en serio, que tiene provincia, que tiene Mendoza, que tiene, digamos, se va a quedar como un poder más lógico que ese PRO, que amenazó en Santa Fe, amenazó en todos lados, y hoy se fue disolviendo en la nada. Facundo, ¿lo pensás esto? Vos decís que la foto de un Macri activo, volviendo a... Que volvemos a ser intendente de la capital, muchachos, que es lo que nos quedó en el reparto. Nos expandimos, fuimos a La Pampa, Santa Fe, le erramos en el poste. ¿Y cómo volvemos? Volvemos los cuatro acá y largamos de nuevo. Es la imagen de un fracaso. Tendría que correr Macri y dejar que los otros crezcan. ¿Y si se corre Macri, quién? Bueno, los otros tres tendrás que decidir. Pero el radicalismo que está del otro lado tiene que buscar también sus candidaturas. Y creo que lo está haciendo mejor. Entonces, el hecho, o la Argentina... ¿Pero vos ves presidenciables en el radicalismo? Yo creo que los va a ver. Y lo que te digo es esto, Facundo. En el fracaso de Macri y Cristina, que es lo que estamos viviendo, tiene que haber algo nuevo. Algo nuevo. Tiene que aparecer alguien que diga, vamos por la unidad nacional. No soy del bando A ni del bando B. No soy la grieta de Durán Barba ni la grieta de Cristina. ¿Pero con esa idea no llegó Alberto? Con esa idea llegó, pero todos sabíamos que era limitada porque atrás la decisión no es de Alberto, sino de Cristina. Todavía está en duda qué va a hacer Alberto. Lo de la crítica a, digamos, asumir Bachelet e ir a la crítica a Maduro, te deja a un sector, página 12, el sector de izquierda, que patalean, pero no son el nervio de los votos que sacó Alberto, ¿o no? O sea, vos ves que en la jugada de finalmente condenar la violación de derechos humanos en Venezuela, ves ahí un pequeño, hablemos en términos Un logro futbolísticos, importante. un logro, Importante. un gol. Largaron invitando a Puebla, que estaba hasta Lugo ahí, que vos mirabas y decís, ¿esto qué es? ¿Quiénes son? Claro. ¿Quiénes son? Todos los fracasados del continente, porque eran fracasados progresistas. Mirá, los fracasados son fracasados, después la ideología es un detalle. Claro. Y de hecho, el peronismo, si una virtud tuvo, nunca quiso expandir su pensamiento. Nunca, el ABC era Argentina, Brasil, Chile, gobierne quien sea, porque el pueblo hermano tiene derecho a elegir su gobernante. Y vos no tenés que ir a Bolivia a explicarle, a Uruguay, a Ahora, abrazarte Julio, con vos planteás que el gran fracaso es que todavía estemos discutiendo Cristina o Macri, Macri o Cristina. Exactamente. Digo, ¿no esconde esa discusión otra discusión, digamos, más de fondo, que es peronismo, antiperonismo? Dicho sea de paso, hoy es hubiera sido el cumpleaños de Perón, ¿no?
último cumpleaños de Perón, 125 años, ¿no? estuve 2 horas con el general. A ver, 2 pará. horas hablando con él. Parame ahí, porque se me vino a la cabeza la efeméride. Yo lo tuve todo el día presente porque... Se me vino a la cabeza la efeméride, no me confundo. 125 años hubiera cumplido Perón. Claro. Y ese día, Fernando Pedrini nos llama a 3 y nos dice, vamos a llevarle un regalo a Perón. Vamos, Leivo, nos hace pasar y nos deja 2 horas y pico. Se sienta con nosotros y nos empieza a hablar. 73. 73. Yo era diputado nacional, Fernando Pedrini, yo, 2 que no están más. Y, digamos, hablamos largamente. Y yo le pregunto, general, ¿cómo quiere el Parlamento? ¿Sí o sí lo trataba Julio de general? Sí, claro. No presidente. No, para nosotros era general. General Perón, no presidente Si Perón. fuera presidente, lo que era su permanencia era general. Presidente era coyuntural. Y en el mano a mano, ahí en el vínculo, en la cercanía. Te imponía, primero la historia que vos tenías, pero además el personaje era de una riqueza y de una velocidad. Te ocupaba el espacio, manejaba con la mirada. Yo me acuerdo que era su cumpleaños, le habían llevado regalos y solo miró un juguetito de plástico que le había llevado la diputada Fadul de Sobrino del Sur. Y las joyas las corrió a un costado y dijo, este señor fulano se ha hecho el día, y las dejó de lado. Digamos, y después se puso a hablar seriamente. Digo, general, ¿cómo imagina usted el Parlamento? Dice, yo me equivoqué en la anterior y ahora quiero un Parlamento de lujo, de diálogo, que contenga los grandes debates de la Argentina. Y ahí me dice, ustedes tienen que poner adelante a los 4 o 5 primeras espadas para que hablen. Y atrás los mediocres para que voten. Pero diciendo... Ahora, Julio ya era un Perón peleado con los jóvenes. Ya era un Perón... estaba ahí porque había un joven ahí que era Vidaña. Los jóvenes venían Era peleado ya con Montoneros. Todavía estaba en el roce sin haber terminado en el final. Estaba ida y vuelta. Algo quedaba. Firmenich quería la ruptura total, que la había hecho con el asesinato de Rucci, toda esa historia. Y él no hace en un momento determinado, Perón no hace una jugada extrañísima, definí la voz, que es nombrarlo a López Rega delegado del gobierno ante la juventud. En un momento, Perón... Que era como decir, digamos, te mando a hablar con el lobo. La guerrilla es una fuerza importante. Pensá, 68 es Mayo en París. 69 es el Cordobazo argentino. Claro. Nosotros tenemos... ¿Cuántos guerrilleros había? 70 la muerte de Aramburu. Claro. Sí, habría 10.000. Ser guerrillero era una... Ahora, Perón integra esa guerrilla y le da la gobernación de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Más Santa Cruz, más San Luis. Digo, le da un paquete de poder. Y la guerrilla decide que el poder real son las armas. Y lo que Perón les dice... La violencia contra la dictadura es coherente, la violencia contra la democracia es facciosa y suicida. Bueno, este debate. Pero ellos, vos fíjate que hoy no tienen nada que decir. Esa conducción suicida que enfrenta a Perón, muerto Perón, no tuvieron ningún peso en la historia. Molestan ahora con los derechos humanos, con una mezcla. El asesinato de Rucci es el golpe duro. El golpe letal. Pero, digamos, esta discusión... No porque pudiera... ahí la consideración es violencia armada en un régimen democrático es el límite. Pero ahí... Violencia armada cuando hay un gobierno de facto puede llegar a tener algún grado de justificación. Votamos una ley de represión a la violencia. Y van los 12 a ver a Perón. Perón los recibe con la cámara de televisión. Y los induce a un debate. Si todos los países del mundo... La violencia la tienen castigada. Ningún país legaliza la violencia. La demencia de estos muchachos era creer que podían ser diputados de la mañana y tirar bomba a la noche. Julio, ¿qué quedó de aquel país? Nada. Aquel país tenía el 5% de pobreza. Nada, no quedó nada de aquel país. No, lo que era la avenida Santa Fe, la avenida Corrientes, lo que era, digamos, la clase... No, yo no, insisto en temas mínimos, no vi un caído en la calle. Buenos Aires era una ciudad más rica que Roma y que Madrid.
Facundo, ¿me escuchás lo que te digo? Hace, ¿cuánto? 40 años. O sea, era una ciudad con un 5% desocupado, un 6%. Los que son muy gorilas te dicen un 8%. Ponele. Ponele. 6.000 millones de dólares de deuda es lo que deja Isabel. 48.000 deja Martínez de Oz. Sin hacer nada más que destruir dinero inventando bancos fracasados. Eso, y después viene el Turcomenén, que es la destrucción en nombre del peronismo del país que había dejado Perón. ¿Qué pensás? Es contrafáctica la pregunta y casi literaria. ¿Qué pensás que pensaría Perón del kirchnerismo? No tiene nada que ver con el peronismo. Es una, digamos, es la negación del peronismo. El peronismo tiene dos negaciones. Menem, que es la negación por derecha, y los Kirchner, que es la negación... Digo, los Kirchner... Pero vos decís que el kirchnerismo no es peronismo. Ni peronismo ni nada. Nunca jugaron los derechos humanos cuando era en serio. Nunca. No firmaron un habeas corpus. Privatizaron YPF ellos. Parrini fue el miembro informante. ¿Dónde está el peronismo de ellos? Ahora yo te pregunto a vos, que dicen que Néstor fue un gran transformador. ¿Mejoró la Argentina con Néstor? Con los años de kirchnerismo. Lula integró gente en Brasil. Acá la integración fue mínima. Salimos de una crisis, pero no hicimos otra sociedad. Kirchnerismo no reformuló la destrucción. Yo puedo llamar integración o pretendés como integración a un ascenso de las que... Digo, engordarla, ensanchar la clase media. Ensanchar la sociedad integrada. Si venís de un 5, un 6, un 7% de pobreza, y hoy tenés un 50%. Recordá que Alfonsín, yo fui diputado con Alfonsín, votamos 800.000 cajas PAN, Facundo. Hoy tenés 22 millones de personas con asistencia, 21, 22 millones. Eso lo hizo la política, y un pedazo cada uno. Un buen pedazo hizo Menem, pero los quienes no revirtieron eso. Está bien, Julio, pero detrás de la política está la sociedad. Sí, pero el dirigente es la política. Está bien, pero hay un reflejo, la sociedad los elige. Sí, pero la política no le ofrece nada a la Argentina, le ofrece pequeñeces. A ver, elija Macri o Cristina. Vos y yo vamos, nos tenemos que poner borrachos, tiramos la moneda y cae de canto. Digo, es como entre dos desesperanzas. A vos, como a mí, nos para la gente por la calle y ¿qué nos pregunta? ¿Saldremos? Sí, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo? ¿Cuál es mi obligación? Que eso sí era Perón. ¿Cuál es mi obligación como peronista? Ser un peronista no rechazable por lo... digamos, soportable por los no peronistas. No tengo que ser un sectario. Vos tenés sectario peronista y sectario del otro lado. Tenés fanáticos del otro lado. ¿Que a dónde te llevan, Facundo? A la guerra. A la nada, a la nada. A la guerra. Porque como no podés vencer al otro... Ahora, quiero acá incorporarlo al Doc Camburián, que ya está con nosotros. Carlos, gracias por venir. Gracias por estar esta noche. Porque el gobierno, Julio, volcó toda su estrategia, y lo hablábamos recién, al tema sanitario. Y en ese momento, que no fue en el 73, fue hace muy poco, Alberto logró altísimos niveles de popularidad. Cuando hizo dogma, lo desarmó. Claro. Todo lo que conviertas en dogma se te viene en contra, firmalo. Todo lo que... Conviertas en dogma, en fanatismo. ¿Qué hacía Europa? Entraba a la cuarentena y salía. No hacía de eso un... Acá, si estabas a favor de la cuarentena, eras oficialista. Y si estabas en contra, opositor. Estamos locos. Carlos, estamos para internar. ¿Se hizo lo que se tenía que hacer? No. No, claro que no. Claro que no. Se hizo lo que se tenía que hacer al inicio y después se perdió el rumbo, definitivamente. Se perdió el rumbo. Yo hoy hablaba, ayer y hoy, hablaba con uno de los asesores... Voy a repetirlo, ¿eh? Uno de los asesores del grupo que recomienda qué hacer con esta pandemia. No sé si tomás la magnitud de esto, ¿no? Entonces decía, ¿hay estrategias hoy para frenar la pandemia? No, me dijo. ¿Y cuál sería la estrategia? Bueno, testear mucho más y aislar como corresponde. Digo, ¿y por qué no se hace? No te puedo responder. Ese es el nivel de manejo de pandemia que tenemos hoy políticamente, Julio, ya no hay, y ahí lo voy a sumar a Ezequiel, empecemos a sumar más voces. La realidad es que hoy políticamente sería medio difícil, política y socialmente, pensar en poner el freno de mano y ir para atrás. No necesitas poner el freno de mano. ¿Qué necesitas? Necesitas hacer aislamientos selectivos, locales, no aislamientos generales. Barrios, pueblos, en el interior del país, ahora. Pero es ahora el momento, ¿eh? Porque
El descontrol es total ahora en el interior del país. Hay lugares en donde ya no lo podés frenar. Más allá de que algunos por exitismo digan que sí. Definitivamente no. Hay provincias que están incendiadas. ¿Y esto que vos hablabas de las camas? Ahora te lo voy a mostrar, lo de las ¿Qué camas. pasó con los testeos, Carlos, para vos? Que es algo que Mira, vos lo has dicho, creo, en abril, cuando viniste al programa, lo han dicho muchos especialistas, y sin embargo en un momento se defendió. ¿Te acordás que la política de testeos no era tan importante? Y ahora casi te diría que están todos de acuerdo con que los testeos fallaron. Por supuesto, hoy están los test rápidos que detectan antígenos. Te lo dan en minutos. ¿El de sangre es el que...? No. Es un hisopo. Ah, un hisopo. Que te da resultado en minutos, que cuesta $7 y no se están utilizando. Entonces mi pregunta es ¿por qué? Nadie puede responder por qué. Nadie. Y mi respuesta es el por qué. Es porque no se toma la decisión de controlar esta pandemia. No hay una decisión de controlar esta pandemia, porque si no se implementarían estas cosas que son sencillas, ¿eh? Son sencillas, es dinero. Hay que poner plata ahí. Claro. ¿Y vos crees, Comprar los Carlos, perdón, Facu, que se preparó bastante bien o razonablemente bien el área metropolitana y en el interior no se hizo nada? ¿O crees que...? Claro, por supuesto. Porque no pensaron que hubiera el interior. ¿Cuál es tu Mirá, hipótesis ahí? Ezequiel, Pensaron que cuando se calmaba el AMBA... Ahí te dejo, Carlos, contestar, pero dame si podés, Juanpi, le digo a Zumpano, nuestro productor, en pantalla grande la situación de las camas de terapia intensiva, ¿sí? de distintos lugares del país. Ya vuelvo con Julio Bárbaro, que le quiero preguntar sobre la crisis de confianza que tiene Alberto Fernández. Si la sociedad le empezó a perder la confianza, a ver, lo voy a decir en términos más barriales, más futboleros. Si se le anima a cualquiera al presidente. Ahora lo charlamos. Dame acá, por favor, si se puede, a pantalla grande, porque evidentemente ya hay algunos lugares, acá lo tenés, mirá, General Roca, ¿sí? En Río Negro, 98% de ocupación. Rosario, 96% de ocupación. General López, ¿sí? Región en la provincia de Santa Fe muy jodida está. Mirá Salta, Facundo. Salta capital. Una capital, es la primer capital, si te fijas, la primer capital, es decir, la primera ciudad importante, capital de una provincia, está Pero allá. acá, cuando vos estás al 88%, por ahí tenés 3 camas más. Ahí tenés la respuesta del por qué hoy tenés tantos fallecidos. No sé por qué A ver, buscan quiero más entenderlo respuestas. eso. Por supuesto, una terapia intensiva, General Roca, que tiene 98% de ocupación de camas, ahí como siempre digo, ahí te falta sumarle a ese porcentaje la cantidad de profesionales menos que tenés trabajando. Claro. Ese porcentaje se te va al 120%. Claro. Mínimo. Eso trae personas fallecidas. Claro. Y un dato que remarco, que marca Ezequiel es, digo, las capitales. Yo digo, ¿No reforzaste en las capitales? Rosario En no Paraná, es, Entre Ríos. Rosario Facu, no es ciudad reforzás. capital, pero más o menos lo es. Pero mirá, Bueno. Salta capital, Paraná en Entre Ríos, fíjate Santa Fe capital, Tucumán, fíjate capital. digamos, San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán, digo, aparecen principales capitales de provincias que ya duplican a la ciudad de Buenos Aires en cantidad de casos. Por supuesto, y todavía no termina. Entonces, ¿cuándo termina esto? Es muy difícil que termine si no implementás una estrategia para que termine. Insisto, hoy no hay estrategia. Digan lo que digan, no hay estrategia. No hay. Hoy tenés que salir a buscar enfermos y aislarlos para que no sigan contagiando. ¿Y cómo encara Julio un año que va a ser electoral con un fracaso sanitario o un fracaso económico y un fracaso económico? Saliendo de lo electoral y buscando la convocatoria de la unidad nacional. La Argentina fracturada, si le toca una vez a cada uno, la van hundiendo más una vez cada uno. ¿Pero qué? ¿Cristina tiene que llamar a Macri? Digamos, Alberto tiene que llamar a la economía. Vos podés llamar a López Murphy, podés llamar a Melconian, podés llamar a Sargini, podés llamar... ¿Pero van? Bueno, cuando vos lo hacés ya cambiaste la actitud. Por ahí no van todos, pero vos te hacés cargo de una búsqueda de unidad, de consenso. Salís de la idea de que tenés la receta para salvar a los demás. Lo de la cuarentena fue horrible porque tenemos el récord de cuarentena, sabemos lo que destruimos la economía y no sabemos lo que salvamos en vida, doctor, que esta es la En discusión. 20 días vamos a estar en el puesto número 4 de mayor cantidad de infectados en el mundo. 4 en el mundo, después de 200 y pico de días de un aislamiento mentiroso. Cantidad de casos de contagio. Sí, claro. Hoy estás en el número 7. ¿Y la pandemia la medimos por contagios o por muerte? Digo, hablando del éxito sanitario. No, bueno, digamos, el número de fallecidos te da, por supuesto,
el éxito o fracaso de tu sistema sanitario. Sí, se puede hablar de éxito o fracaso. Sin duda, claro. Digo, porque yo cada noche cuando me hago el guión, hay un dato que agrego yo permanentemente, que es, ahora cuando lo encuentre lo voy a decir, que es la cantidad cómo está el sistema sanitario en relación a la cantidad de camas de terapia intensiva, que en verdad vos decís que ese no es el sistema sanitario. Y no, pero si tuvieras un sistema sanitario... Pero estás en un 63%. Pero entonces no tenés que tener 500 muertos hoy. ¿De qué hablamos? ¿Por qué tenés 500 muertos hoy? ¿Porque el virus es malo? No. Es porque no podés atender a la gente como corresponde. Es claro como el agua esto, ¿eh? Un tema, Carlos, que la gente se está muriendo porque no la puedes atender. Por supuesto. ¿Qué significa eso? El virus no tiene una agresividad tan importante que te mata de un minuto al otro. El virus avisa, da tiempo para que te atiendan. Y nos cansamos de decir y de ver, como en otras partes del mundo, se saturan los sistemas de salud y eso aumenta exponencialmente el número de fallecidos. Y nosotros pasamos de tener 80 a tener 500. ¡500! 500 por lo menos, ¿eh? Sí, con todo el lío de no saber bien de cuántos Todavía son. falta ver cuántos fallecidos, hay que clarificar el número de fallecidos del interior del país. ¿Ezequiel? No, quería sumar un dato. Hoy me llegó la información, Carlos, de esto hemos hablado también, Facu, que hay algunas provincias que tienen saturados, los sistemas están muy cerca de la saturación, que están pidiendo médicos del área metropolitana, y cuando van las autoridades de la provincia y de la ciudad a buscarlos, los médicos no quieren ir, inclusive por más dinero, porque no quieren salir a otras provincias, o porque hay falta de personal, o porque no están en condiciones, porque Neuquén no pueden y Río dejar... Negro son dos provincias, Ezequiel. El nivel de complicación que hay en Neuquén, yo no sé, digo, la gobernación de Neuquén, digo, hasta dónde quiere llevar la situación. Córdoba también. ¿Córdoba también? Pero de la información que nosotros tenemos en Neuquén es, digamos, está muy complicado. Y no hay una reacción, digamos, del gobierno Neuquén en este sentido. En Salta cambiaron el ministro de Salud en plena pandemia, Facundo. En plena pandemia, el ministro Gustavo Sáenz, el gobernador, perdón, Gustavo Sáenz, cambió de ministro de Salud. Es como que ahora Kicillof en Salta. Como que Kicillof ahora lo echa Goyán, o Larreta lo echa Quirós, o inclusive el presidente lo echa Ginés González García en plena pandemia. Imagínate el nivel de descontrol que hay en muchas provincias. Bueno, hoy fue viral esta foto que ustedes van a ver, que es un reflejo, es una foto, ¿sí? Que no se enoje nadie, pero es una foto de un médico. Y acá avala un poco lo que plantea el doctor Camburián. Es el doctor Cristian Díaz. Esta foto fue tomada en la madrugada del domingo 4 de octubre, luego de intubar a un paciente en el Hospital de Complejidad Sexto de Cutralcó, Plaza Wincul. Trabaja, ¿sí? Este hombre que creo que es cordobés, trabaja desde hace 16 años. Y la otra foto, porque acá se lo ve bien, y ojalá esté más así que así. Esta es la foto, lo queremos ver de esta manera, pero esta fue la foto que se viralizó. Esta es la foto de la desazón, del cansancio, digamos, de una persona prácticamente abatida seguramente por recursos, porque hacen lo que pueden con lo que tienen. Esa es la foto de también el próximo puedo ser yo. Esa es la foto de el próximo puedo ser yo. No es una foto que es extraordinaria para nosotros, la vemos muy seguido, la vivimos. Y fuera de pandemia también. Ahora, en una situación de pandemia, estas fotos se multiplican por mucho, por muchísimo. Y ese cansancio, que es cansancio real, sin duda, Facundo, te lleva, sin dudas, a mí me llevaría a cometer errores en mi trabajo. ¿Pero eso es cansancio o es miedo, es desazón? Todo eso. ¿Desesperanza? Todo eso. Todo eso, pero más el cansancio, es un agotamiento. Los profesionales de la salud, como trabajan en tantos lugares, porque hay pocos, quedan pocos, se agotan, es agotamiento. Digamos, triplicaron su capacidad de laburo. Ahora, Julio, ¿cómo pasa un país en 3, 4 meses, 5 meses de aplaudir a los médicos a olvidarse de los médicos y que haya provincias que, digamos, que tengan un sistema de salud completamente saturado? Digo, es medio enloquecedor vivir en este país. No, la única verdad es la realidad. Digamos, los gobiernos empiezan con un apoyo de la sociedad porque necesita la esperanza, y cuando el fracaso se da en lo cotidiano, vos y yo vamos bajando el apoyo. Porque hubo un momento que vos y yo nos hubiéramos sentado acá a aplaudir a Alberto, y a la tarde aplaudías a los médicos. Y de golpe empezaste a darte cuenta que ese fanatismo de la... Porque además,
El que tiene tarjeta, casa y coche, ese tiene casi semilibertad. El que tiene que viajar en tren y en micro y no tiene capacidad de aislarse porque vive amontonado, a ese lo cerraste. Con lo cual es injusta la forma en que trataste al conjunto de la sociedad. De la changa al humilde le diste un dinero que no le alcanza para vivir con dignidad, para ser claros. Sí, y ahora cuando tengas que decirle que el IFE 4 que se tenía que pagar hoy no se sabe si se va a pagar, ¿y ahora? Es la primera vez que pareciera que en nombre del peronismo, en lugar de ayudar a los de abajo, se los deja sin, digamos, en una coyuntura sin sentido. Bueno, pero ahí va a haber seguramente un silencio inicial, una desesperanza, una desesperación, pero prontito hay elecciones. Yo casi ni te pongo las elecciones porque me dan vergüenza. Porque queda mucho todavía, pensás. O sea, es la dirigencia política total, porque después del otro Claro, lado... hoy digo, está bien lo que decís, Julio. Digo, a ver, si tenemos que en este estudio que todos somos informados, todos tenemos información, lo suma Carlos, porque ya es prácticamente... Digo, si hoy tenemos que imaginar quiénes encabezarán la lista de los distintos partidos políticos de elecciones que no van a suceder dentro de 5 años, van a suceder dentro de meses. Las críticas son duras, las propuestas están casi ausentes en la política argentina. Punto. Y eso es así, gobierno y oposición. No hay propuestas de futuro. No hay María Eugenia Vidal en los Zoom dice que, haciendo autocrítica también, plantea que no hay propuestas de futuro. Dice que ningún espacio da propuestas de futuro. Derecha, izquierda, oficialista, opositor. No hay nadie que prometa o por lo menos cuente qué va a pasar, ni siquiera digo en 10 años, en 2 años. Que te pueda devolver la esperanza, que es lo que la sociedad pide. ¿Qué se abre mañana, Ezequiel? Atención, Facundo, porque a partir de la semana que viene, hoy tuvo un Zoom el presidente Alberto Fernández con los gobernadores y entre otras cosas empezaron a delinear una nueva fase, llamémoslo, de esta cuarentena entre comillas. Y atención porque va a haber nuevas reaperturas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Nos metemos primero en el capítulo de la ciudad. Fíjate los datos, Facu. Vuelven los shopping. 40.000 empleados directos e indirectos suman los shopping. Ya se dice que unos 10.000 perdieron su trabajo porque cerraron a partir de la pandemia. Shopping con capacidad limitada. Van a poder entrar, estrictos. porque una idea era, claro, que sea takeaway, que puedas entrar, llevarte algo e irte. No, pero esto está preparado. Con capacidad limitada y protocolos, Ezequiel, se va a reabrir los shopping. Está preparado hace mucho tiempo. Y por algún motivo no sabrían. No sabrían. Segundo, servicio doméstico, empleada de casa particulares sin habilitar transporte público. Es decir, si tenés una empleada doméstica va a poder concurrir a una sola casa, porque eso también ocurría. Los empleados domésticos o los trabajadores domésticos muchas veces iban a muchos lugares, a una clínica, a una casa, va a poder trabajar en un solo lugar y la persona que lo emplea va a tener que proporcionarle el transporte. Va a tener que ser privado. Una aplicación, un taxi, lo que sea, lo irán a buscar o irá con su propio auto. Espectáculos culturales de hasta 100 personas al aire libre. Este es un dato nuevo. La presentación del libro del Topo de Votos se anticipó un poco. Se anticipó un poco, todavía no estaba claro, no estaba todavía habilitado. Hasta 100 personas al aire libre. Se habilitó algo, le mandamos un saludo al Topo, no es contra el Topo. Aparte, dicen que el libro es muy interesante, pero se adelantó un poco la presentación. Exactamente, hasta 100 personas al aire libre con distanciamiento social. Va a volver los espectáculos culturales. Cierta masividad porque son hasta 100 personas, pero de nuevo al aire libre. En Palermo, por llamarlo de alguna manera, va a poder haber un show infantil y obviamente no puede haber más de 100 personas. Bien, ¿y gimnasios? Van a tener que seguir esperando, no. Están desesperados los gimnasios, pero por ahora no, porque es muy claro en esto. El ministro Fernán Quirós dice que los gimnasios son muy contagiadores. Carlos lo puede explicar mejor, porque obviamente cuando alguien hace deporte, es más fácil expulsar fluidos. Ahora voy a las provincias. ¿Qué te parece esto? No veo por qué no si la manifestación. Yo ayer pasé por 9 de julio, había manifestación de miles de personas, una al lado de la otra sin tapaboca, y eso no genera contagio. Bueno, hay una marcha próximamente que se hace. El 12 de octubre, el lunes. Entonces, ¿por qué el gimnasio no puede? No lo logro entender. Digo, si vamos a hacer aislamiento, hagamos aislamiento, si no... Pero haciendo deporte no hay más posibilidad de contagio si yo estoy transpirando. Haciendo deportes hay más posibilidad de contagio. Si vos mantenés la distancia, tranquilamente un gimnasio puede mantener la distancia, separar los equipos, separar la gente. Bueno, los gimnasios querían abrir al aire libre. En las manifestaciones también se grita, en las manifestaciones también hay euforia. Sí, se canta, se grita. Bueno. Vamos a provincia de Buenos Aires a ver qué es lo que pasa en provincia. A ver. Aperturas en provincia de Buenos Aires, construcción privada. Se había empezado a liberar en algunos municipios. Por supuesto, en provincia de Buenos Aires, hay que decirlo, hay una serie de municipios, sobre todo en el interior bonaerense, que ya están en fase 5, y otros que están en fase 4 y otro grupo que está en fase 3, aproximadamente por tercios. Construcción privada, bares al aire libre,
Esto se estaba dando de facto, hay que decirlo, se estaba dando de hecho, porque se empezó a dar en la ciudad, y en la provincia de Buenos Aires, cuando vieron que estaba en la ciudad, antes de que se vengan todos por la ciudad, lo empezaron a hacer, pero ahora se va a dar, por supuesto, en cada municipio. Los municipios le elevan una propuesta a la provincia de Buenos Aires. Actividades religiosas y de culto presenciales, 20 personas máximo. Esto ya estaba corriendo en la ciudad de Buenos Aires. Talleres culturales y de estudio, máximo 10 personas. Rodajes y producciones audiovisuales. En el caso de publicidad, ya están en la ciudad, ya se dio en la ciudad. Una actividad muy parada, la actividad audiovisual también. Y con ¿no? una crisis tremenda, Facundo. Sí, escuelas. Sí, a ver, veamos qué pasa con las escuelas, porque esa es la otra duda. Y esto tiene que ver con el anuncio del día. Y primera etapa, claro. Sí, quinto y sexto año, escuelas ¿Te técnicas. acordás que lo adelantamos estatal. acá, Facu? Sí, sí. Últimos años de primaria y secundaria son los primeros que van a volver. No están obligados los estudiantes a concurrir, Facu, ¿eh? Esto es una de las cosas que aclara el Ministerio de Educación. Y esto es parte de lo que se acordó hoy con el ministro Trota, de parte del Ministerio de Educación porteño Soledad Acuña. Quinto año, escuelas medias estatales, escuelas de gestión estatal en etapas de quinto y sexto año. Tercera etapa, séptimo grado, escuelas de gestión estatal. Las etapas de reapertura de las escuelas en los patios, ¿eh? Julio, hay una más. A ver, detalles del plan de apertura de escuelas. Escuelas privadas deberán pedir permiso con un avance gradual, con grupos de hasta 10 personas. Esto que la denominada burbuja. Hemos llamado y hemos presentado acá como el aula burbuja, entre 2 a 4 veces por semana, o sea que se reduce la cantidad. Y los 3 puntos finales. Cada escuela determinará la duración de las actividades, los turnos van a ser entre 1 y 4 horas, y la participación, esto te decía en un momento clavo, es voluntaria de los estudiantes. Julio, políticamente escriben los editorialistas, para no mencionar a nadie, que se le anima a cualquiera, Alberto Fernández. Yo no diría eso. El poder político argentino frente al fracaso no tiene gente que sea representativa de la angustia de la sociedad. Yo digo siempre una maldad. El enriquecimiento de la burocracia política es la contracara del empobrecimiento de los argentinos. Punto. Esto es una maldad, pero también es una realidad. Es decir, la burocracia se ha convertido en un mundo en sí para sí, es una cosa distinta. Entonces ellos tienen sus salarios, sus acomodos, sus parientes, sus negocios, y el llano de la sociedad es muy difícil de ser transitado. Bueno, vendría a ser como hay una agenda del poder y una agenda de los problemas estructurales de la gente. ¿La justicia para quién es? Para el poder. La sociedad, la gente que está angustiada, en crisis, en quiebra, los negocios, los hoteles, eso no tiene nada que ver con la justicia. Se inicia el tema de la justicia al margen de la necesidad, de la angustia de la sociedad, de un proyecto productivo que devuelva el trabajo. Pero entonces le están pifiando en la agenda. Sí, claro. Pero la dirigencia política, aún los que gritan del otro lado, porque el tema de la no esperanza está generalizado. Está el que quiere que vaya... Mirá, vos cambiás canal, hay un canal que está hecho para que vaya preso Macri y otro para que vaya preso Cristina. La verdad, a mí quien vaya preso me importa un rábano. Para la sociedad de recuperar la voluntad, el esfuerzo, la salida, no hay canales. ¿Cuál es la agenda de la gente? Hoy, la angustia. A vos no te paran y te preguntan, decí la verdad. A mí me paran. Uno llega a la casa demolido a las preguntas que te hacen. Saldremos, dígame, me da esperanza. ¿Y vos qué le decís? A veces sentís que si tocamos fondo saldremos, pero ¿dónde está el fondo? A ver, Carlos, ¿saldremos? Saldremos siempre... Esto es largo, ¿eh? Digamos, este número de contagios es largo, ¿eh? No pensemos que vamos a terminar con esto antes de mediados del próximo año. Así que es largo. No pensemos que vamos a terminar con esto antes de mediados del próximo año. Claro que no. Claro que no. Con idas, venidas, subidas, bajadas, la apertura de las clases, que yo, por supuesto, estoy de acuerdo, va a traer también, seguramente, en algún momento sus consecuencias de contagio. Sin duda pasó en todo el mundo. ¿Por qué no nos va a pasar acá? No cometamos el mismo error de decir que acá no va a pasar. Digamos. ¿Te referís a los rebrotes de que hay que se ven en España, en Italia? Por supuesto, y en el verano va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Seguramente el próximo año tendremos una segunda ola de contagios. No tengo yo ninguna duda. Ojalá me equivoque, pero no, hasta ahora no sucedió. No te venís equivocando. Esto te lo quiero reconocer porque se te ha tildado exagerado. De pesimista. De pesimista, pero has marcado... Sí, trae algunas consecuencias, sí. ¿Trae? Trae algunas consecuencias. ¿viste? Personales. Bueno, Julio debe saber muy bien esto, ¿no? Digamos, cuando uno habla un poco de esta forma... Cuando uno se expone con algo... Trae algunas consecuencias, pero bueno, es normal. Yo igual elijo siempre la verdad,
porque la gente necesita saber la verdad para cuidarse, nada más. Yo lo único que quiero es menos cantidad de fallecidos, menos cantidad de contagiados. Es lo único que quiero. Pero hay una renegación de la gente, ¿no? Hay una naturalización y hay una falta de credibilidad. Se perdió la credibilidad en la estrategia sanitaria. Se perdió. ¿Por qué? Porque un día te dijeron que tenías estos muertos y otro día te dijeron que tenías 3.500 más. Claro. ¿Y se enojan con vos porque siempre fuiste el más pesimista? No sé si pesimista, pero sobre todo porque expongo realidades naturales, habituales. Lo que pasa que, digamos, si vos gestionás pensando siempre que tenés la razón, pensando siempre que no te podés equivocar nunca, con una cuestión de necedad tremenda, y sí, te va a molestar lo que diga uno que ni está enfrente ni de otro lado. Está en algún lugar diciendo, mirá que esto está pasando, fíjate que esto está pasando, como hoy te digo, fíjate el interior, porque te va a explotar en 3, 2, 1 y no se hace nada con esto. Julio, hay algo interesante que dice el doctor Camburián, que es la gente ya no le cree a la estrategia sanitaria. Esa falta de confianza en la estrategia sanitaria se traduce o se va directamente a la confianza política del presidente. De la dirigencia. Pongo al presidente, pero digo la dirigencia, porque no es que hay alguien débil y alguien fuerte. La Argentina tiene una dirigencia política fanatizada. No transitamos la duda. Y cuando vos no, ni digamos, la cuarentena, ¿podías dudar? No. Si dudabas, eras o pesimista u opositor. Entonces, cuando vos ¿qué hacía Europa? Entraba y salía. Necesitaba cuarentena, entraba, salía, hacían vida normal. Nosotros en eso, récord de cuarentena. ¿Sirvió, doctor, eso? No, porque el fanatismo no sirve nunca. Lo que vale en la vida es ser capaz de prueba y error, de dudar. Y la política argentina no duda, ni el gobierno ni la oposición. ¿Tiene tiempo Alberto Fernández de revertir? Tiene todo el tiempo de la democracia. Que yo quiero que la cumpla entera. De la democracia, de los 4 años, que va a ser hasta el final. Ahora, las elecciones del año que viene, esas de las que no queremos hablar, van a ser una marca clara. Y lo que importa es del otro lado. ¿Va a haber opción o va a haber la misma cara que nos llevó a votar aquí? Julio, placer enorme tenerte siempre acá, charlar con vos, escucharte. Me encantaría, mirá, decir que no se puede, pero me encantaría cenar y escucharte hablar de Perón y con... Quiero decir solo una frase que a mí me parece maravillosa, que es de Camus y la repito siempre. Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío. Gracias, Julio. Placer, Doc, gracias también por estar siempre que te convocamos. Placa de recuperados, 684.844 recuperados. Nos gusta, dentro de todas las malas noticias que nos tocan dar muchas veces, contar que hay mucha gente que se recupera. Hay un porcentaje importante que no, pero hay un gran porcentaje que se recupera y también este es un mensaje que tenemos que dar. Spielman. Mucho como Bastoñó, No, pero con dos muy buenos invitados, además.